Bueno, pues de a poquito se van uniendo a nuestra transmisión. Les vamos a empezar a dar la bienvenida a todos y a todas a este Facebook Live. Como saben, pues en esta ocasión lo estamos haciendo en un horario distinto del normal por la diferencia horaria con nuestra invitada de hoy. Así que, Gracias. no, al contrario. Muchísimas gracias a ti, Clara, por aceptar esta invitación. Y pues bueno, sin mucho más preámbulo, voy a empezar a introducir al tema y a la invitada de hoy. Quienes, bueno, bienvenidos a todas, a todos y a todas quienes se unen a este Facebook Live. Quienes ya nos vieron anteriormente como parte de este ciclo, bueno, pues el ciclo se llama ¿Y ahora qué? Hay vida más allá del laboratorio. Es un ciclo pensado desde la Coordinación de Comunicación del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM y en conjunto con la Coordinación de Enseñanza. Nuestra idea es traerles invitados e invitadas que estudiaron una carrera científica, pero que por alguna razón, que son muchas, como hemos visto en este ciclo, no siguieron el camino clásico de la investigación científica. Sabemos que cada día hay más opciones profesionales vinculadas con la ciencia, y que, bueno, pues nos ha resultado muy enriquecedor hablar con estas personas porque pues nos narran sobre su trayectoria, sobre qué implica hacer el trabajo que hacen actualmente, que son trabajos además siempre pues muy interesantes. Así que esta no es la excepción, esta es la séptima charla de nuestro ciclo. Como siempre les digo, para quienes nos han visto antes, todas las charlas se quedan aquí en el Facebook Live, aparecen también en nuestro canal de YouTube luego. Así que por favor compártanlas con quienes crean que, bueno, quizás se la perdieron, no la pudieron ver en vivo, pero la pueden ver después. Y pues creo que eso sería todo. En esta ocasión, pues es un placer para mí presentarles a Clara Cerviño. Como ya habrán visto en el cartel promocional, hoy vamos a hablar de ilustración científica, que es un área súper linda de la divulgación de la ciencia, de la comunicación de la ciencia, que también es algo que es cada vez más relevante para el mundo de la investigación científica. Y entonces, bueno, voy a empezar por leerles una pequeña semblanza de Clara y luego ya empezamos a hablar con ella. Clara nació en Vigo, España, en 1985. Es bióloga e ilustradora científica. Tras formarse como ilustradora en la Universidad de Aveiro en 2013, se ha dedicado de manera profesional a la ilustración. Ya les habíamos dejado por ahí el link a su página, quien quiera conocer el trabajo que hace. Clara colabora como profesora en la Academia Ilustraciencia, siendo también jurado del premio con el mismo nombre. Estos días, de hecho, tienen el evento de Ilustraciencia, quizás nos vaya a hablar sobre eso. Ha realizado trabajos para diversos centros de investigación, ilustrado varios libros y participado en charlas en museos como el Guggenheim de Bilbao, el MNCN de Madrid y Cosmocaixa en Barcelona, entre muchos otros. Su área de trabajo se centra mayormente en la ilustración de fauna y flora, tratando de buscar siempre un enfoque divulgativo, acercando la ciencia y la naturaleza al público en general y en especial al público infantil. Como saben, que creo que es lo único que me faltó agregar a la cuestión formal de esta transmisión, pueden empezar a hacernos desde ahorita todos sus comentarios y preguntas en el chat de la transmisión. Quienes no lo tengan activado, pues ahí hay un icono que aparece chat en vivo. Por favor, salúdenos para que sepamos que están ahí. Y pues la dinámica va a ser esa, que vamos a ir retomando todas sus preguntas e inquietudes y por supuesto, como siempre, nosotras tenemos varias preguntas para los invitados también, así que la idea es pues llevar a cabo esta charla de manera fluida y vamos a tener una hora, así que no dejen las preguntas para el final, porque a la hora en punto vamos a acabar la transmisión. Bueno, ahora sí, bienvenida de nuevo, Clara, muchísimas gracias por estar acá. Y la primera pregunta que le hacemos a todos los invitados de este ciclo es más o menos así, que es ¿por qué estudiaron la carrera científica que estudiaron? En tu caso, pues la carrera de biología. ¿Y qué expectativas profesionales tenías tú cuando la estudiaste? Si tu idea original era seguir una carrera en la investigación o ya desde entonces habían otras inquietudes. Platícanos un poco qué pasó en esa carrera y cómo después te fuiste para otro lado.
Bueno, pues antes que nada, mil gracias por dejarme aquí este huequito y poder hablar de ilustración científica, que no sé si mucha gente que nos escuche ya sabe de qué va. Yo, como bien dices, estudié biología y ahora pensándolo me parece increíble que en la carrera de biología en ningún momento nadie me hubiese dicho que existe la ilustración científica como opción real de trabajo. Y ya, bueno, desde el cole que todos vemos libros con un montón de ilustraciones, al final, imagino que al final de la charla quedará claro que estamos rodeados de ilustración científica allá donde vas. Pero respondiendo a tu pregunta, yo desde muy pequeñita ya, o sea, desde que recuerde, me encantaba dibujar animales y me pasaba un montón de tiempo haciendo fichas de familia, género, especie, grupo y todas estas cosas. Y entonces me gusta, bueno, me gusta y me gustaba mucho, pues eso, animales. Entonces, por ahí fue como, pues biología, ¿no? Porque es como la carrera que tú esperas, o bueno, yo en ese momento esperaba, pues poder dedicarme, no sé, a viajar y a ver parques y animales y a hacer investigación sobre animales. Es verdad que ya mientras que haces la carrera te das cuenta de que eso no es muy así, de que de todas las asignaturas que haces durante los 5 años que dura la carrera, hay creo que 2 o 3 que están relacionadas como con el mundo así animal, digamos. Y entonces ahí ya fue como un poco, bueno, a ver qué hago. Al acabar la carrera yo me especialicé más como en la rama de biología marina, porque como bien decías, pues soy de Galicia, que es una zona en España que tiene un montón de costa. Bueno, perdón, hay obras, no sé si se escuchan mucho por detrás. Te Vale, escuchamos perfecto. genial. Pues eso, como hay mucha zona de costa, pues yo pensé que quizás estudiando biología marina pues habría más posibilidades de después hacer investigación o de encontrar trabajo con un tema relacionado con la biología marina. Entonces me fui a Barcelona, pues yo estudié en Santiago de Compostela y fui a Barcelona e hice un par de másters, uno sobre oceanografía en general y después, no contenta con este, hice otro en acuicultura, que es cultivo pues de cosas marinas. Y después de esto intenté hacer la tesis. Y entonces sí que eché currículums y intenté contactar así con varios centros de investigación, pero unos, bueno, porque había hecho prácticas fuera, bueno, no sé, como al tener los dos másters, como que decían que tenía demasiada formación, muy raro, no sé, yo decía, pero da igual, ¿no? Es como ahora si quiero seguir por esta vía y como que al final no tuve la oportunidad. Y de casualidad sí que surgieron unas prácticas. Con estas prácticas me llevaron a Portugal, a Aveiro, y la compañera de laboratorio, que casi no nos conocíamos, que también a veces lo pienso y digo, no sé por qué ella sabría que me gustaba tanto dibujar, en realidad, no sé muy bien. Pues me dijo, en esta universidad hay un curso de ilustración científica y yo dije, ¿cómo? O sea, ¿qué? ¿Qué es esto? Y investigué un poco, en España por aquel entonces no había nada, había en América, pero eran súper caros y no me lo podía permitir. Y aparte tampoco sabía si realmente eso me gustaba tanto como para pues pedir dinero y estas cosas. Y entonces lo hice allí en Portugal y era un año lectivo que era también como un grado y me encantó. Y entonces en ese momento dije, vale, pues ya está, pues esto es lo mío. Es como esa forma de poder juntar las dos cosas que más me gustan, ¿no? Que es el dibujo y la biología. Ahora lo pienso y digo, parece mentira, ¿no? Que eso que hacía cuando era pequeña, pues que al final tenga la posibilidad de hacerlo ahora y vivir haciendo eso. Y entonces así fue un poco mi historia y mi salto de un lado al otro. Y de hecho desde ese momento ya biología, lo que hago que tengo que estudiar para hacer los dibujos, pero de tema académico, nada. Oye, ¿y no te arrepentiste de esa decisión? Me imagino. ¿Qué va? Nada, nada, Al nada. contrario. De hecho, yo cuando estudiaba biología lo que más me gustaba era como salir al campo, que no sé ahí si lo decís, pero en biología en España te dicen si eres de bata o de bota. Y yo Claro. siempre era de bota. Y luego resulta que para lo que más trabajo hay es para los que van con bata. Y no me gustaba nada. Yo soy muy poco precisa y con todas esas cosas de laboratorio y así, no, no me arrepentí nada, al contrario. Oye, y ahí cuando apareció, supongo que en el curso ya empezó a aparecer la idea de que no solo es algo que te puedes capacitar, formar, mejor, adquirir habilidades, etcétera, sino que puede ser una profesión, ¿no? Porque
No sé si era tan, tú misma decías que en la propia carrera no existía como una opción profesional. Sí, pero en el curso, de hecho, el profe bueno, el director es Fernando Correia y él trabaja como ilustrador profesional desde hace muchos años. En el curso traían a profes, incluso profes de Brasil y gente pues de diferentes campos, y ya todos ellos trabajaban también como ilustradores. Y claro, una vez como que estás en contacto con eso, de repente te das cuenta de todas las posibilidades y el montón de trabajos que puedes hacer. Entonces sí, ahí fue como decir, venga, voy a apostar por esto e intentar. Claro, de repente te ves un poco solitaria, porque claro, no conoces a nadie, la gente de mis amigos decía: "No, ilustración científica", y todo el mundo: "¿Qué dices? ¿Qué es eso?", ¿sabes? Y claro, no sabes muy bien qué hacer ni cómo hacer. Por suerte ahí también apareció Ilustraciencia en mi vida y eso también, pues, fue de mucha ayuda para empezar a hacer cosas dentro del campo de la ilustración científica. Oye, Clara, antes de que pasemos a Ilustraciencia, que quiero que nos cuentes qué es y cómo funciona y todas sus posibilidades, justamente, ¿cómo definirías tú la ilustración científica? Porque no sé si quienes no hacemos ilustración científica tenemos tan claro qué es. Entonces, ¿tú cómo lo definirías? Digo, no tiene que ser una definición académica, sino para ti, ¿qué es? ¿Tú lo conocías antes de esto? Sí, o sea, yo había escuchado hablar de la ilustración científica, pero no, quiero que tú nos des la definición para ver si es lo mismo que tenemos en la mente Pues mira, yo todos. siempre que hablamos de ilustración, para mí lo veo como una herramienta, de hecho, todavía imprescindible para el mundo de la ciencia, porque parece como que a veces la ilustración científica parece este sueño romántico del antiguo naturalista, pero para nada, no tiene muchas aplicaciones en la actualidad. Y lo que creo que la función primordial es que establece un puente entre la comunidad científica y el público. Y el público puede ser el público en general, pues cuando vas a un museo, cuando coges una revista sobre naturaleza o, pues bueno, cosas como que están más al alcance del público general, o dentro de la propia comunidad científica, porque muchas veces para transmitir o para explicar pues un estudio que estás llevando a cabo, alguna teoría o algún descubrimiento, pues también la propia comunidad utiliza mucho la ilustración. Y luego creo que tiene la ventaja, pues como toda ilustración, que el lenguaje es un poco universal. Sí que es verdad que al ser ilustración, en teoría, siempre pues hay un texto que lo acompaña, ¿no? Que es lo que lo diferencia pues de otras artes que no son consideradas ilustración. Pero, por ejemplo, si te imaginas pues una ilustración científica con algunos textos en japonés, pues vale, el texto no lo vas a entender, pero el concepto general que te muestra la ilustración, pues lo vas a entender mucho mejor que si te dan un folio que ahí no puedes entender nada. Entonces creo que básicamente es eso, permite comprender y a veces de investigaciones que la gente está desarrollando durante un montón de años, pues ya decir, vale, he estado estudiando esto, es un proceso que funciona así, como de una forma muy fácil poder transmitir eso, que al final yo creo que es el objetivo, ¿no? El de la ciencia es también transmitirlo a la gente y que todo el mundo sepamos pues las cosas nuevas que aparecen y que no se quede en un nicho súper específico y profesional que nadie entiende. Entonces creo que ese es el papel de la ilustración científica. De acuerdo. Oye, Clara, y bueno, me parece muy importante esta distinción que justo mi pregunta es qué tan distinto es trabajar para justamente cuando se trata del propio trabajo académico, o sea, la comunicación intracientífica o entre sí las comunidades de expertos, expertas en un campo, que supongo, pero ya tú me dirás que tiene un objetivo en particular, y luego hacer ilustración científica para divulgación. No sé si son cosas distintas en la práctica, o sea, en tu experiencia, si te buscan, por ejemplo, un grupo de investigación para que tú ilustres, por ejemplo, un libro, un catálogo, un artículo científico, es muy diferente el trabajo que harías si te buscan para un proyecto de divulgación, por ejemplo, una exposición en un museo, un documental, qué sé yo. Ahí yo creo que al final la diferencia siempre es el objetivo y quién va a ver esa ilustración. Por ejemplo, si es en la comunidad, digamos, científica, esto no quiere decir que tengan las cosas más claras, porque a veces, claro,
tú, si nunca has trabajado con un ilustrador, quizás tienes tu idea de lo que quieres transmitir, pero tampoco sabes muy bien cómo. Entonces, en eso no es que facilite la tarea, porque eso puede pasar también con pues, ilustración divulgativa, que alguien te encarga algo y no sabe muy bien qué quiere. Eso pasa en ambos campos, puede pasar o no. Pero sí que es verdad que cuando es en la parte científica, ahí ya tienes la ventaja de tener el apoyo del propio científico. O sea, toda la información que te pasan para tú poder hacer la ilustración, pero esto no lo he dicho antes, pero aprovecho ahora, algo súper importante en la ilustración científica es el rigor, ¿no? Es también otra gran diferencia con otro tipo, otras artes que hagan, por ejemplo, pues temas de naturaleza. El objetivo es hacer las cosas pues de lo más riguroso posible en cuanto a forma, tamaño, color, textura, ¿no? Como es un trabajo que deja la parte artística o creativa pues muy en un tercer plano allí lejos y te tienes que centrar en lo que tienes que hacer. Entonces, cuando trabajas con científicos, está muy bien y es algo súper aconsejable, ¿no? Cuando tienes que hacer ilustración científica, que no siempre pasa, pero tienes esa parte de toda la parte de investigación, pues que te pueden guiar muy bien, pues si tu dibujo va por buen camino o no. Pero yo creo que más bien es esa la diferencia, que tienes ya el apoyo del científico. Yo, por ejemplo, hice un trabajo que eran caballitos de mar, pero había un documental y entonces querían ilustrar las especies del documental para llevarlas allá donde llevaban el documental, pues también mostraban como una exposición de las especies. Y claro, ahí yo hago mis primeros bocetos y ya se los mandaba a los investigadores del propio grupo de investigación y ellos pues en un segundo lo ven, esto le falta aquí, esto está mal, esto modifícalo, esto no sé qué, aquí perfecto, esto corrígelo. Claro, tú sobre eso vuelves a retocar los dibujos, lo vuelves a mandar y cuando ya está todo bien, pues acabas el trabajo, ¿no? Y cuando estás tú solo, pues eso lo haces a través de investigar tú por tu cuenta, pues bibliografía, documentación, imágenes, vídeos, todo ahí donde puedes buscar información y hasta que llegas como al resultado que consideras que es lo más parecido a lo que tienes que hacer. Y luego también, por otra parte, en la divulgación, lo que pasa a veces es que sí que simplificas a lo mejor más los conceptos. Por ejemplo, si haces cosas para público infantil, pues no es lo mismo que si lo haces para un panel en un museo que va a ir cualquier persona adulta o niños, ¿no? Pero es como que no lo diriges tanto. Y ahí sí que pues a través del mensaje o simplificar un poco las ilustraciones o los conceptos. Entonces eso también es otra parte cuando es ilustración como más divulgativa. Oye, y trabajando, por ejemplo, para público infantil, ¿qué podrías identificar un par de características así concretas del trabajo que crees que lo hace, bueno, no que crees, que tú, o sea, que tú tienes que adaptar una ilustración, o sea, qué cosas, qué elementos, no sé, estoy pensando por ahí en que sea más colorido, que lo simplifiques, qué cosas tienes que hacer como para que sea más atractivo para ese público? Claro, ahí lo que tienes que tener cuidado es de no hacer cosas que no estén, ¿vale? Es como entender que simplificas, pero no inventas ni quitas. Si hay algo que tiene 4 dedos, tiene 4 dedos, no le harás 3, porque entonces eso ya pues sería ilustración editorial, lo que tú quieras llamarle, pero dejaría de ser científica. Entonces, justo lo que tú dices, pues los colores, ¿no? Al final, si es para niños, pues no te planteas hacer ilustraciones en blanco y negro porque lo que quieres es como que les llame más la atención. Y luego yo creo que otra cosa también es cómo montas la escena. ¿Sabes? Pues si, por ejemplo, yo ahora he hecho varios libros sobre ambientes en Galicia, el último es de mares, y entonces intentas que la escena sea súper dinámica, pues que tenga peces en primer plano, otros más escondidos, como que dé un poco juego a poder emplear tiempo pues, en descubrir cosas dentro del dibujo. Y luego sí que es verdad que el estilo, yo por ejemplo cuando hago cosas más como para público infantil, pues si por ejemplo un pez que lo tienes que hacer para un investigador, a lo mejor tienes que contar todas las escamas, pues cuando es para un público o una ilustración un poco más divulgativa, pues no contaré todas las escamas. Así que tendrán el tamaño más o menos y se parecerán mucho, pero no será como tan perfecto cada cosa en el propio elemento, porque si no eso también lo hace como muy pesado. Pero fuera de eso,
Yo la verdad es que creo que a veces los niños pensamos en como hacer las cosas como demasiado sencillas porque son niños, y eso por algunos encuentros y alguna charla que tuvimos con alguno y decía, estaban súper indignados de que hiciesen las cosas para niños como si fuesen un poco tontos, por bueno, tontos así como por decir. Y entonces creo que eso tampoco no es la cuestión, ¿no? Es como más eso, pues hacerlo atractivo para ellos, para que sí que se quieran fijar en eso y no les resulte muy aburrido. No, y además, pues luego pasa que en realidad ellos son los que más atención prestan a los detalles, ¿no? Entonces, justo si este tipo de ilustración, como tú decías, es diferente de otras por el rigor y a veces el rigor está dado por esos detalles, pues, ¿por qué habrían de omitirse, no? Bueno, pues para quienes se han ido sumando a esta transmisión, les recordamos que estamos hablando con Clara Cerviño, ilustradora científica española, que ya pusimos por ahí su sitio web, si quieren ver un poco de su trabajo. Han aparecido ya algunas preguntas, Clara, en el chat, entonces te las voy a ir Claro. haciendo. Muchas gracias. Aide Lashmi pregunta, ¿cómo se hace el contacto con investigadoras e investigadores que necesitan de una ilustración científica no divulgativa? O sea, que yo también es algo que justo ahorita te quería preguntar, como, ¿cómo trabajas? O sea, supongo que una vez que ya se te abrió el mundo de me puedo dedicar a esto profesionalmente, pues tienes que conseguir clientes, o sea, empezar digamos, mover la maquinaria de contactos, ver de dónde surgen las oportunidades, ¿no? Laborales, sobre todo si trabajas de manera independiente. Mm. Aquí Aide te pregunta concretamente en el tema de la ilustración no divulgativa, ¿no? La ilustración científica académica, digamos. Entonces, platícanos, pues, de ambas cosas de una vez. Pues ahí, a ver, el principio es muy raro. Es aparte ahora como en Ilustraciencia estamos en contacto bastantes personas que nos dedicamos activamente a la ilustración científica y a veces, pues claro, hablas de cómo empezaste tú y los caminos son súper diferentes. O sea, es como que cada uno de alguna forma ha ido encontrando su hueco. En mi caso, después de hacer el curso en Portugal, volví a Barcelona por un contacto de mis padres, unos amigos de mis padres, empecé a publicar unas ilustraciones en un dominical de un periódico, que es esta revista que sale los fines de semana. Pues un fin de semana sí, un fin de semana no. Ahí había una ilustración, que ahí justamente empecé a ilustrar aves, porque eran aves del Pirineo, que es una zona de la península. Y ese fue como la primera cosa que ya dices, bueno, pues algo que ya estoy haciendo ahí. Después me había presentado al concurso Ilustraciencia y eso yo lo recomiendo un montón para la gente que quiera empezar, el intentar participar en concursos o en certámenes, porque es una forma, primero, de obligarte a terminar proyectos, porque cuando empiezas es como mucho, tú tienes que hacer cosas que te parezcan interesantes, que te gusten para poder enseñar a la gente. Porque claro, de repente te ves ahí que dices, vale, igual has hecho un curso, pero son prácticas o trabajos que no son lo que a ti te gusta. Entonces es como el primer paso, intentar hacerte una mini carterita de trabajos que te gusten y que estén bien hechos. Y entonces el hecho de participar en concursos pues puede ser también una puertecilla. Después, a la gente que ha estudiado ciencias, otro consejo es aprovechar los contactos que tú ya tienes dentro de la universidad, pues profesores de la asignatura, imagínate que te interesa eso, la zoología, pues el profesor que imparte zoología, pues presentarte y decirle, hola, he acabado la carrera y ahora me dedico a ilustrar. O también otra cosa que hice, eso fue un poco por insistencia de mi padre, que todo el rato me decía, vete a hablar con este señor, vete a hablar con este señor. Y yo pensaba, ¿pero qué le voy a contar? ¿Les voy a llegar allí a un instituto de investigación? No lo conozco de nada. Claro, tú tienes como vergüenza de decir, "Uf, aún no he hecho ningún trabajo", pero bueno, esas cosas también funcionan. Y allí fui, le conté mi vida, le enseñé mis dibujos y luego a los años fue el que me llamó para hacer el trabajo de los caballitos de mar. Tiene el inconveniente de que el mundo científico, normalmente los proyectos suelen ser ya presupuestos cerrados. Entonces, a lo mejor tú te vas a presentar y hasta que ese proyecto no termine y no empiece otro, pues no hay posibilidad de incluir un trabajo dentro de eso que ya está como, bueno, planificado y cerrado. Pero sí que
a lo mejor eso, pues buscar en internet, que ahora con internet esto es una maravilla, hay un montón de directorios y cosas interesantes, pues buscar centros de investigación que te interese el trabajo que hacen y ahí mandar el currículum. Si puedes ir en persona, mejor, porque al final el conocer a alguien y a lo mejor establecer esa conexión de que pues te caes bien o notas que puede haber feeling al trabajar y esperar. O sea, creo que los primeros años es como un poco sembrar en todo donde puedas, por todas partes. Pues eso, centros de investigación, profes antiguos del colegio, compañeros. Hay también bastante trabajo al principio haciendo portadas de tesis, porque todo el mundo aparte cada vez se busca más como que sean llamativas, que estén chulas. No sé, ahí, aquí en España por lo menos puedes imprimirla tú, no tiene que ser como digamos pues, de protocolo ahí puedes tú poner lo que quieras, entonces hay bastante también gente que eso, que aprovecha las portadas como para darle un poco de color al trabajo. Y luego también, pues si podéis hacer cursos, talleres, conocer gente, los profes de los talleres, es como intentar estar en un montón de sitios e ir dejando ahí tu huella y decir, hola, estoy aquí, existo, hacerse una página web, también creo que es básico. Redes sociales, yo redes sociales, pues al final, claro, es una ventana al mundo. Entonces, si tu trabajo le gusta a alguien, pues ahí ya puedes empezar también. Y luego sí que pasa mucho que cuando surge el primer trabajo, a raíz de ese es como que van apareciendo nuevos trabajos. Entonces, poco a poco te vas haciendo como tu red de contactos que al final es lo que acaba funcionando. Y luego en mi caso también, pues el hecho de dar clases. Creo que muchos compañeros, pues también al final acabas haciendo talleres o acabas participando en algún curso. Creo que es un poco también con el mundo de bellas artes, ¿no? Pues a lo mejor es artista, pero a la vez acabas pues siendo profe en la universidad o haciendo algún tipo de taller, pues bueno, un extra, una forma de saber que esos meses pues vas a cobrar. Al final es como un poco, vives un poco en la incertidumbre, pero bueno. Sí, la docencia. La docencia siempre es importante. Oye, Clara, bueno, tenemos más preguntas. Hay una, pues, que me gustó mucho de Emiliano Rodríguez. Hola, Emiliano, que nos estás viendo, un amigo y colega. Dice, ¿cómo introduces tu propio estilo a la ilustración científica? Y si no es posible, porque por la importancia del rigor, ¿qué tanto fantaseas con explorar otros tipos de ilustración o dibujo? Pues esta es una muy buena pregunta. Eh, Yo a la vez que hago ilustración científica, hago otro tipo de ilustración para dar un poco rienda suelta, pues precisamente a eso. Llega un momento que si aparte, quizás si no te interesa tanto la parte del dibujo, te puedes mantener y simplemente desarrollar la técnica. Pero yo que sí que de siempre pintaba y me da mucha curiosidad, pues técnicas nuevas, cosas nuevas para hacer, pues es como que me siento un poco atrapada en la ilustración científica, entonces sí que hay momentos que necesito pues hacer otras cosas. De hecho, pues vendo cosas en una tienda online y todo empezó cuando me fui a Barcelona, que decía, bueno, necesito ganarme algún dinerillo y digo, bueno, una ciudad turística, pues lo primero que se me ocurrió fue hacer ilustraciones de la ciudad y luego vender los prints, las impresiones en las tiendas. Y eso de alguna forma sigue conmigo y entonces es como una parte cada vez más pequeñita, pero sí que me vale para esto. Aún así, también dentro de la ilustración científica, a pesar de que quizás esta parte artística está como muy retenida, hay pequeñas cosas que al final es curioso porque en el curso de Portugal el profesor que teníamos, este Fernando, siempre recalcaba mucho esto, ¿no? Que la parte artística que la tenías que suprimir, que todo como muy riguroso, ceñirte tal, y yo decía, pero si todas tus ilustraciones se reconoce que son tuyas. Y él siempre me discutía esto y yo siempre se lo discutía a él. Entonces hay determinadas cosas que por suerte te diferencian del resto, porque si no también esto sería un aburrimiento. Entonces, por ejemplo, la paleta de colores que tú utilices, yo siempre trabajo con acuarela, quieras que no, y aunque en una especie tú intentas ceñirte lo máximo posible al color de la especie, hay inmensas variedades, porque al final, pues la luz del día, el individuo que escojas, la percepción de la persona, o sea, que dentro de un rango pequeñito, pero hay como muchas posibilidades. Entonces, la paleta de color de cada persona, pues ya algo hace.
Los fondos, si habéis podido ver en mi web, los trabajos, yo siempre dejo el fondo blanco. A no ser que por un requerimiento que necesite hacer algún fondo, normalmente siempre dejo el fondo blanco porque creo que no suele aportar nada, ¿vale? Pues si es un caballito de mar, pues lógicamente estará en el mar. Si es un pájaro, pues tendrá un cielo detrás, ¿vale? Pero no es algo que te aporte más información. Entonces eso también es algo característico, pues porque hay gente que sí que utiliza a lo mejor foto o utiliza un fondo de color o lo que sea. Y luego también la composición, pues al final dentro de los parámetros, ¿no? Porque sí que hay como unas normas o convenciones de que pues si haces un ave, pues en lateral, mirando a la izquierda, tal, pero luego siempre hay pequeñas cosas que tú puedes colocar de una forma o de otra. Entonces ahí es como que con esas pequeñas mini licencias, pues puedes ir un poco creándote tu estilo. Y de hecho fue curioso, en un curso que hicimos, que había hecho con Ilustraciencia en un museo en Madrid, hicimos el mismo ejercicio, todas las personas, y era con tinta, con bolígrafo, haciendo puntitos, que es una técnica muy común en ilustración científica que se llama stippling. Entonces trabajas todo el tiempo haciendo puntos y todo el mundo lo hizo al mismo tiempo, el mismo ejemplo, con mi explicación y con el mismo material, y todos los resultados eran diferentes. Y eso fue genial porque dices, bueno, al final también tu propia mano, tu forma de trabajar, pues es que da igual, aunque calques la imagen, que era lo que hacíamos, es como cada persona, pues de alguna forma lo gestiona de una manera diferente. Entonces ahí sí que tienes como una mínima escapatoria para mostrar un poco tu ser en lo que haces. Oye, ya estabas hablándonos un poco de técnicas también y de formas de trabajar. Entonces, tenemos un par de preguntas sobre eso. María Nieto pregunta, ¿cuál es la importancia de la ilustración en relación a la fotografía? ¿Qué suma o nos da la ilustración que no nos dan los nuevos medios tecnológicos de imagen? Y aunado un poco a eso, de una vez, quería preguntarte esto de las herramientas, ¿no? O sea, ¿qué relación tienes tú también con la tecnología? Porque bueno, somos de generaciones más o menos de la misma generación. Y bueno, nos ha tocado esta transición, ¿no? O sea, no es que nacimos y crecimos ya con todo digital, sino que... Y tú decías, por ejemplo, que dibujas en acuarela, supongo que te referías a que dibujas a mano. Sí. Entonces, bueno, cuéntanos primero de esta diferencia de la aportación de la ilustración en relación a la fotografía y luego cómo trabajas tú, ¿no? Si trabajas todo a mano en acuarela, si usas algún tipo de apoyo de algún software, algún programa en específico. Y bueno, justo de una vez te voy a hacer la pregunta que nos está haciendo Alonso, que Me es, vas a tener que ir repitiendo. no, es lo mismo, es lo mismo. Si dibujas primero en papel y luego digitalizas o Sí, dibujas directo en digital, si fuera el caso. O sea, que nos hables un poquito de las vale. técnicas que tú usas para trabajar. Gracias, Clara. Eh, Primero lo de la foto, gracias por preguntarlo, es creo que un clásico, pero, por ejemplo, cosas que no viven, no las puedes fotografiar ni las puedes grabar en vídeo. Desde, pues, dinosaurios, fósiles X. O sea, ese es un caso súper evidente en el que la ilustración, sea la técnica que sea, es básica. Después, cuando, por ejemplo, si piensas en una guía de aves, que dices, vale, podría sacar las fotos. Sí, podrías sacar las fotos, pero le estarías sacando la foto a un individuo en concreto. Tú, cuando haces ilustración científica, lo que dibujas es lo que llamamos el arquetipo, que es un representante como idealizado, que es una imagen de todos los individuos de la especie. Entonces, eso no lo podrías hacer con la fotografía. Eso pasa lo mismo pues, con cualquier cosa que ilustres, botánica, da igual. Cualquier grupo que quieras ilustrar, pues siempre harías el arquetipo. Otra de las ventajas frente a la fotografía es que la ilustración te permite eh, seleccionar cosas que tú quieres mostrar. Imagínate, por ejemplo, si quieres hacer un pez y solamente mostrar el aparato digestivo, pues tú ilustras únicamente el aparato digestivo, ¿vale? Es como que te permite escoger y de alguna forma clarificar, porque también si pensáis en ilustración médica, si piensas en
trozos de cuerpo cortados y abiertos, pues eso, primero, es muy difícil interpretar lo que hay dentro. De hecho, la mayoría de libros de medicina, y ya de esto viene de hace un montón de tiempo, pues son ilustraciones. Y luego aparte sería como muy violento. Yo un día fui a una exposición y te enseñaban imágenes de fotos así, y de hecho el chico decía, bueno, ya os aviso que las imágenes son durillas, y sí que es verdad que en ese aspecto también es como, bueno, no sé, que la ilustración ayuda bastante, no solo en medicina, pues en roturas de huesos, en el dentista, en un montón de cosas. También cosas del espacio, que muchas veces las vemos y pensamos que son fotos, y la mayoría pues son ilustraciones. Procesos, no los podrías fotografiar, pues no sé, cómo se mueven las mareas o el corte de un volcán, el centro de la Tierra, todo procesos macrobiológicos. Son tantos elementos que no los podrías reunir en una única imagen. Los podrías hacer animación en vídeo, ¿vale? Pero eso sería una forma de visualización también, igual que la ilustración. O procesos microbiológicos, pues si quieres hacer el ciclo, no sé, o cómo entra la clorofila, o cómo es la célula, o cómo se transporta la energía a través de las moléculas. Entonces, todo eso al final son interpretaciones, ¿no? O cosas que tú, a través de la investigación científica, pues, o la molécula del ADN, pues interpretas cómo es y a través de eso realizas la ilustración. Sí que es verdad que la foto es súper útil y una herramienta muy necesaria a la hora de hacer ilustración, porque las utilizas un montón de referencia. Pero sí que hay cosas que no puedes suplir sin el dibujo. Creo que ahí he dado unas buenas razones para seguir haciendo ilustración científica. Muchísimas, De hecho, muchísimas. hay otra que dice Miquel, que es el CEO de Ilustraciencia, que aparte con el COVID fue tal cual. Dice, a ver, todo el mundo sabe cómo es la molécula de COVID. Y eso es a través de ilustraciones. Entonces, como al final es lo que te decía cuando empezamos, estamos rodeados de ilustración científica por todas partes. De hecho, igual después de la charla lo vais a empezar a ver, pues hasta en la comida a veces hay ilustración, pues explicándote algo que hay dentro de la comida o yo qué sé. Y la otra parte de la pregunta, en cuanto a las técnicas, sí que es verdad que hay, sobre todo más antes, cuando eran artículos como científicos más, digamos, académicos, ¿no? Como más rigurosos, se trabajaba mucho en tinta, con la técnica esta que te comentaba, que se llama stippling o puntillismo, y es a través de puntos, haces los contornos con la tinta y después algunos detalles con punteado. Esto la razón era pues que la producción, o sea, la reproducción luego a la hora de imprimir, pues era mucho más barato. Y además también tiene otra cosa que es la simplicidad de lo que dibujas, es más fácil de entender. Es como que el color, el sombreado muchas veces no es necesario si a lo mejor estás estudiando pues partes de órganos de insectos o partes muy pequeñitas de las plantas, pues cuanto más sencillo y conciso sea, pues más fácil es de interpretar. De un tiempo para aquí, al final con el medio digital, pues ya muchas veces se utilizan cosas a color. Sí que para algunos artículos eso de identificación pues se seguirá utilizando blanco y negro, aunque ya muchas veces se hará con ordenador. Yo en concreto uso, como os decía, las acuarelas. Ahora sí que es verdad que hace 2 años me compré un iPad para tener el Procreate y los bocetos los hago muchas veces ya con el Procreate porque así pues cojo las fotos, bueno, como que tienes todo mucho más fácil en el mismo aparato. Después lo imprimo y a partir de ahí lo transfiero al papel de trabajo, pues con una mesa de luz o método más antiguo con papel, ¿cómo le llamáis? Papel cebolla, papel vegetal, papel, bueno, porque es como translúcido, transparente. Para calcar es que tampoco sé cómo se llama. Exacto. Y después, una vez que ya he terminado el dibujo, lo escaneo, entonces ya lo digitalizo, limpio el fondo porque muchas veces pues del papel no se queda blanquito tal cual, entonces otra vez con la tableta pues limpio el fondo y ya está. Y ese sería mi proceso. A veces, cuando tengo mucha urgencia o algo que acabarlo muy rápido, hago como las primeras capas con acuarela y a lo mejor algunos retoques con digital. La verdad que lo intento, es mi asignatura pendiente mejorar mi técnica digital, pero me cuesta mucho.
porque no me gusta. A mí me gusta trabajar con las acuarelas, pero sí que es verdad que a veces el tiempo pues te obliga a buscar otras formas de trabajar. Pero básicamente eso. Y a día de hoy mucha gente trabaja en digital, pero sí que todavía mucha gente también sigue trabajando con métodos más analógicos, digamos, con lápices de color, acuarela, gouache. Muchísimas gracias, Clara. Bueno, siguen habiendo preguntas y comentarios. Una tiene que ver con los temas, bueno, no los temas, sí, las áreas con las que trabajas. O sea, vemos que muchas de tus ilustraciones son pues justamente sobre flora y fauna. Aquí en el Instituto de Fisiología Celular, pues como sabes, ahí, y aparte tú ya mencionabas en los ejemplos, en el contraste de todo lo que no nos da la fotografía y nos puede dar la ilustración, dabas ejemplos de otras áreas de la ciencia. Entonces, ¿tú has hecho o te imaginas haciendo de pronto ilustración de cosas que no tengan nada que ver con flora y fauna? Digo, incluso dentro de la biología, esto como los mismos ejemplos que nos dabas de procesos celulares, genética, no sé, te han pedido, te interesa moverte hacia ese lado? Eso no me lo han pedido y no me importaría. Lo que sí que, por ejemplo, hace unos años me ofrecieron ilustrar un libro sobre como la evolución de la vida en la Tierra, desde el momento del Big Bang hasta el hombre actual, y eso fue terrorífico. O sea, al final dije que no, y fue un alivio, pero increíble, porque no es un campo muy difícil desde la paleontología para mí, porque creo que tienes que tener como muchos conocimientos previos para poder trabajar sobre ese campo. Al tener fósiles, tienes que saber reconstruir animales a través de otros animales, a través de animales que existen ahora. Luego poner el color es terrible porque buscas referencias por internet y claro, no es como cosas que puedas encontrar. Y lo pasé muy mal un mes, me compré un montón de libros, de guías, hice un montón de bocetos y al final dije, mira, no puede ser, porque va a ser horrible, o sea, va a ser un trabajo que voy a pedirle al final que no me pongan el nombre en el libro solo para que nadie me pueda relacionar con eso. Y justo en esa disciplina creo que es necesario dedicarle unos cuantos años para tú tener como tablas para poder enfrentarte a un proyecto así. Pero en cambio, si surgiese algún trabajo de molecular, creo que estaría más preparada. ¿Sabes? Creo que es algo más familiar para mí y creo que podría afrontarlo de otra manera. Y la verdad que sería un reto divertido. Y sobre todo, pues igual procesos o así. Eso sí que me gusta. A ver, creo que al final estudias biología, porque eso a veces pasa, ¿no? Que la gente, aquí imagino que todos serán más bien de ciencias, pero a veces en los cursos viene gente también de bellas artes. Es como que las dos ramas que estuvieron tan unidas durante mucho tiempo, ¿no? Una evolucionaba con la otra y de repente como que se separaron y realmente siguen estando muy unidas, sobre todo en el mundo de la ilustración científica. Y entonces parece, la gente que viene eso de Bellas Artes dice, bueno, es que la gente que estudia biología tiene como más ventajas y sí que un poco tienes alguna ventaja porque el vocabulario es mucho más familiar y eres más, pues eso, ahora tú me dices algo molecular y me gustaría, ¿no? Porque creo que aún recuerdo cosas de la carrera y creo que podría entender bien lo que me explicaste la persona, ¿no? De cómo son los procesos o de la forma de las moléculas. Y eso estaría muy guay. Pero claro, hay otras muchas cosas que no sabes, ¿no? O sea, estudias biología, pero luego te hablan de la rana, del no sé qué, y no tienes ni idea. Y entonces tienes que emplear también mucho tiempo en documentarte. De hecho, en este tipo de ilustración, pues al final la documentación y todo el proceso previo a realmente ponerte a pintar, pues igual es el 60 o el 70% del trabajo. Entonces yo creo que al final lo más importante es lo que decías tú, que sea un tema que te interese. Y en el momento que te interesa, pues tú ya buscas la información donde sea, hablas con quien sea y lo haces. Sí, y hacer ese cálculo de cuánto trabajo voy a necesitar y qué tan cómoda me voy a sentir con la Claro, interpretación que estoy haciendo, dado que, como nos decías, pues el centro está en el rigor, ¿no? De esa información, aunque sea una ilustración, pues tiene que ser precisa. Oye, ay, nos estamos aproximando a la hora y hay muchas más preguntas, pero antes de que me olvide, quería que nos platiques de Ilustraciencia.
porque creo que, bueno, ya lo mencionaste al principio, entonces cuéntanos qué es, cómo funciona, cómo trabajas tú ahí, etcétera. Bueno, Ilustraciencia es difícil un poco definirlo, es como una comunidad, creo que básicamente. Todo empezó por un proyecto de Miquel, que es como el cerebro pensante y ideas de Ilustraciencia, Miquel Baidal. Y él fue su proyecto de fin de carrera, porque fue a un museo, a una exposición de botánica y dijo, ¿cómo es posible que me haya enterado ahora de que esto existe y que la gente no sepa que existe la ilustración científica? Entonces, a partir de ahí, su proyecto fue la primera edición del concurso. Este año ya fue la novena, creo. Y entonces es como eso, un organismo que organiza un montón de actividades que giran en torno a la ilustración científica. Entonces, una de ellas es el concurso, que yo animo a todo el mundo que se presenten para la próxima edición, es internacional. A estas alturas se presentan como 500 obras al concurso de todo el mundo. Hay premios también, hay 2 premios, no me acuerdo ahora la cantidad, si eran 600 euros o algo así, pero al final lo más importante es como un poco la repercusión, porque esa exposición pues gira, se hace en muchas redes, bueno, como que tiene mucha proyección. Después en Ilustraciencia tenemos los cursos, que eso también empezó siendo algo muy pequeñito, que siempre se hacían en museos de ciencias y tal. Y luego justo antes de la pandemia, Miquel estaba también con la historia de hacerlos online, porque pues había mucha gente de Sudamérica y de otras partes del mundo que era muy difícil atender presencialmente a los cursos. Y yo la verdad que era muy reticente porque enseñar a pintar a través de la cámara pues me parecía como un poco imposible y la verdad que funcionan súper bien. Yo soy profe de 3 de los cursos de Ilustraciencia, que es el de aves, el de acuarela y otro que es como más de conocimientos generales. Y ahora ya somos 15 profes, todos profesionales de la ilustración científica, cada uno con grupo, pues hay arqueología, paleontología, molecular, el de aves, reptiles, bueno, no sé, como un despliegue de cursos que son durante 5 sesiones, con las clases, pues como estamos ahora, todo el mundo se conecta y puedes hacer preguntas y cada uno pues de grupos así como muy específicos y después hay 3 semanas para acabar el proyecto. Luego además, ahora que comentabas, justo fue hace el fin de semana pasado el encuentro de ilustradores en Madrid, en el Museo de Ciencias Naturales, y ahí está muy bien porque es un punto de encuentro pues para gente que se quiere empezar a dedicar a la ilustración científica, pues poder contactar con otras personas que se dedican a lo mismo, compartir experiencias y fue muy guay. Y justo ayer, hoy y mañana está siendo el Congreso Internacional de Ilustración Científica online, que yo creo que aún todavía os podríais apuntar a la sesión de mañana. Y también es eso, pues espacio para gente que viene a hablar de su experiencia y después hay como, mañana va a haber una mesa redonda, coloquio, hablando justamente sobre errores que hemos cometido algunos profesionales, también como para, de alguna forma, a la gente que empieza, pues decir, pues esto también me pasó, es normal, no pasa nada, vas por buen camino. Entonces son todo eso, como un montón de actividades y luego hacen retos online. Está, creo que hay un grupo de Telegram por si gente pues tiene dudas y lo comparten por allí y hacen un poco piña. Y como te decía, al principio te sientes muy solo, pues el que haya esta comunidad de gente tan grande, porque es un montón de gente de un montón de países, con el mismo interés, pues se agradece un montón, la verdad. Y además se crea así como, no sé, como muy buena onda entre la gente que participa en Ilustraciencia. También es una forma de hacer contactos, porque a veces pues alguien me hace falta no sé qué, o me ofrecieron un trabajo y yo no lo puedo hacer y se pasa, ¿no? Es como por el núcleo. Y eso es un poco Ilustraciencia, así, a Como grandes una, rasgos. es como Seguro una, que me dejo algo. como una especie de red, ¿no? O sea, una red de ilustradores, ilustradoras que tienen como diversas actividades. Sí, además ahora últimamente empezamos también con el podcast, que está ahí Ah, un eso te iba a poco a ver cuál va a preguntar. ser el siguiente capítulo, pero eso creo que puede ser Ajá. muy guay. Ahora podemos hacer al revés, la invitación al revés, os venís vosotros al podcast, porque creo que también es eso, al final
el objetivo de Ilustraciencia es dar a conocer la ilustración científica y apoyar de alguna forma a la gente que se dedica a la ilustración científica. Entonces también, por ejemplo, los cursos los hacemos en relación con centros de investigación, pues con la intención esa de volver a conectar los centros de investigación, que sepan que hay gente que hace ilustración científica e intentar que eso pues vuelva un poco a resurgir. Y la verdad que va Oye, bastante. y Clara, justo sobre eso, ¿ves como que hay más interés que antes de los estudiantes por la ilustración científica? O sea, ¿crees que se ha popularizado esta área, esta profesión? Yo creo que sí. Aquí, por ejemplo, lo que te decía, cuando yo descubrí que estaba el curso de Portugal, en España no había ninguno y ahora hay un máster en País Vasco, otro máster, bueno, no sé si son máster o grados porque ahora me hago un poco el lío, en Madrid, abrieron otro en Girona, en Cataluña, los cursos de Ilustraciencia y algunos cursos como más, pues talleres o workshops que llevan ya pues unos cuantos años y yo creo que eso es buena señal, o sea, si al final se están haciendo como formación académica y, por ejemplo, los cursos, los que yo conozco, se llenan todos, que también era el miedo, ¿no? Dices, al principio te pones a hacer eso y dices, bueno, igual la primera edición funciona muy bien y luego ya eso, pues ya está, ¿no? Ya a nadie más le interesa. Y yo creo que sí que ha mejorado mucho y luego al final también desde los centros de investigación te das cuenta de que cada vez hay más interés y que la gente cuando descubre de nuevo que esto existe, encuentra muchas utilidades, porque al final para divulgación de la ciencia es que es imprescindible. Sí que puedes usar algunas fotos, pero es que nunca te van a ofrecer lo que te ofrece una ilustración. Y entonces, en ese sentido, por suerte, yo creo que sí que se está volviendo a un poco a dar valor a la profesión del ilustrador científico, lo cual es genial. Si no, tendría que Oye, buscarme otro trabajo. exacto. No, pero no parece que te vaya a faltar trabajo. Esperemos que nunca. Pues bueno, estamos llegando al final. Yo quería corroborar un dato, que es que leí por ahí que estás haciendo un doctorado en ilustración científica, o es incorrecto eso. Hablando de los posgrados. Incorrecto. Bueno, es correcto e incorrecto. Intenté 2 veces, bueno, en realidad 3, y las 3 veces se quedó por el camino. Pero la última fue la vez que lo estaba tomando más en serio, pero aquí el problema fue que no tenía beca. Entonces, pues era imposible porque tenía que escoger, o sea, al final ni hacía el doctorado ni hacía mi trabajo y dije, mira, necesito hacer el trabajo. Y si a alguien le interesa, por ejemplo, aquí es un poco complicado, pero sí que si encuentras algún profesor que le interese la ilustración científica, se puede acceder un poco desde biología, desde historia de la ciencia, o incluso ahora conocemos a alguna gente que desde facultades de bellas artes, si encuentran como un tema de interés, pues hay gente que también está empezando a hacer el doctorado por ahí. A ver, yo es algo que tengo ahí pendiente, pero bueno, tampoco no sé. Si algún día Sí, no, no, no lo es algo acabaré y si que no, pues tampoco no me quita el sueño. por gusto, pues, y no por necesidad. Oye, bueno, pues muchos comentarios a ver, de que les ha encantado la plática, de que es fascinante el tema. Ya les pusimos ahí la página de Ilustraciencia también. Bueno, Claro, preguntan si la charla se va a quedar grabada. Sí, por supuesto, se va a quedar grabada. Preguntan por ahí qué pasa si no saben dibujar para nada. Supongo que lo que preguntan es cómo empezar de cero, cómo... pues mira, eh, eso la verdad que creo que no es algo que deba preocupar. Como os decía, hay muchas veces usas de referencia fotos. Quiero decir, calcas fotos. O sea, no una foto, ¿vale? Tú, cuando hablaba del arquetipo, pues es un proceso, ¿no? Coges varias imágenes y tú intentas crear un ejemplar, pero a partir de esas imágenes. Y es fácil, es porque tú quieres que sea lo más preciso, riguroso posible. Entonces, cuando tú dibujas algo a mano alzada, o eres, y aun siendo súper, súper, súper buen dibujante, que es muy difícil, hay cosas que quizás no estén bien proporcionadas, no estén en el sitio preciso. Entonces, la foto se utiliza muchísimo. Ahí yo creo que lo más importante es tener como esa curiosidad que te haga investigar mucho sobre lo que tienes que hacer. O sea, tú al final
Tienes que conocer muy bien la especie que quieres dibujar, intentar desgranarla, conocer cada una de las partes y luego saber qué quieres transmitir con tu ilustración, mucho más que ser un gran dibujante. O sea, yo creo que eso con un poco de práctica lo puedes suplir y no es eso, no es al final demostrar tus habilidades artísticas, sino más bien demostrar tu capacidad de sintetizar y de enseñar algo a través de tus dibujos. Ay, estaba yo silenciada. De acuerdo, muchas gracias, Clara. ¿Qué más? ¿Algún otro comentario que no haya leído? Si no sabemos dibujar, ¿se puede usar alguna de las bibliotecas de imágenes de Open Access? Bueno, ahí yo, claro, lo que preguntaría también es, o sea, hay bibliotecas, porque supongo que como todo, o sea, hay todo tipo de calidad, pues en la información, pues hay todo tipo de calidad en las ilustraciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo una pregunta que me haría es, bueno, no sé, esto del Open Access, yo supongo que las buenas ilustraciones hay que pagarlas, o sea, eso sería mi intuición, pero tú me dirás. Y la otra cosa que te preguntaría aunado a eso es, ¿cómo garantizamos que una ilustración que, por ejemplo, vamos a comprar para usarla es buena? O sea, en efecto, tiene, más allá de que nos guste, digamos, ¿cómo nos aseguramos de que tiene la calidad del rigor que nos has dicho que tiene que tener? Claro, yo creo que ahí es que no lo sé. La verdad, no me suena que nadie trabaje con ilustraciones de ninguna página de catálogo de ilustraciones. O sea, me parece muy raro. Me daría un poco desconfianza. No sé, al final creo que siempre son cosas tan específicas que creo que sería muy difícil poder encontrar lo que quieres. A ver, si a lo mejor vas a hablar de una manzana y te compras una ilustración de una manzana, pues ya está, Mm, ¿sabes? claro. Pero creo que al final no es eso. Ujú, ujú, de acuerdo. Sí, justo lo que hemos hablado, que tiene sus características particulares. Oye, Clara, pues bueno, yo creo que ya agotamos la mayoría de los aspectos. La verdad es que, pues nada, vamos a seguir tu trabajo, nos vamos a sumar a la página de Ilustraciencia. Yo les diría que pues la sigan también a Clara en redes. He visto que eres súper activa en Instagram, yo te sigo ya desde hace un par de días. Sí. Así que, pues creo que está muy interesante también asomarse ahí si usan esa red social, porque van a ir viendo el trabajo de Clara y las otras cosas que hace también. Y pues bueno, no sé si nos quieras dejar alguna recomendación para finalizar o alguna cosa más que se nos haya quedado por fuera de este tema. Nada, eso, que muchas gracias y que la verdad que sí que es un poco al principio, bueno, difícil, pues no sé si es difícil, pero como que no sabes muy bien por dónde tirar, pero la satisfacción de poder dedicarte a algo que te gusta, creo que no tiene precio. Y si a alguien por ahí le gusta mucho el dibujo y le gusta mucho la naturaleza o la ciencia, creo que es una rama que realmente es fantástica, porque al final estás investigando todo el tiempo, dibujando todo el tiempo, es como todo distinto, no tienes esa monotonía. Así que nada, yo animo a toda la gente que le guste a sumergirse en el mundo de la ilustración científica. Creo que Ilustraciencia es un muy buen sitio para empezar y encontraréis un montón de gente con las mismas inquietudes. Y nada, y que un montón de gracias. Y que si alguien me quiere escribir en algún momento, pues yo qué sé, por lo que sea, por privado, por... No sé si te puedo dejar el mail, si te lo escribo aquí. Sí, claro, Igual tú lo claro, puedes ahorita les escribir. ponemos el correo en el chat. Yo encantada de poder ayudar a quien sea con lo que pueda. Muchísimas gracias, Clara. Ha sido un verdadero placer tenerte. Ha estado interesantísimo, incluso para quienes pues, no dibujamos ni creemos que vayamos a hacer Dice, nada de incluso para eso. quien no quiere dibujar nunca jamás. Claro, no, pero me digo, creo que nos has compartido un montón de cosas que o no sabíamos o no las teníamos tan presentes y bueno, eso siempre es muy bueno. Pues bueno, vamos a dar por terminada esta transmisión. Les recuerdo que va a quedar grabado aquí en el Facebook, en la página de Facebook, y a partir de mañana ya va a estar disponible la charla en YouTube, así que la pueden compartir por donde gusten. Esta fue la séptima charla del ciclo ¿Y ahora qué? Hay vida más allá del laboratorio sobre ilustración científica con Clara Cerviño. Y pues nada, gracias y hasta la próxima, Clara. Cuídate mucho. Gracias, cuando queráis.
Igual, un besito. Chao, chao. Un abrazo. Bye.